el tema de la gobernación de las relaciones contractuales. Como quiera que hemos encontrado que en los procesos de transacción los agentes económicos tienen conductas oportunistas, ¿no? Y que también se debe tomar en cuenta la especificidad de los activos, ¿no? La racionalidad limitada de la gente, ¿no?, que está transando. Entonces, frente a esos problemas, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice Williams es, para esos procesos de transacción hay que considerar la gobernación de las relaciones contractuales. O sea que las transacciones hay que gobernarlas mediante contratos. Eso es lo que puntualmente señala Williamson, ¿no? Entonces, lo que hay que ahora es observar qué atributos tienen las transacciones. Porque en toda transacción el propósito siempre es llegar pues a la eficiencia, ¿no? Que las transacciones sean eficientes, óptimas, o sea, correcta asignación, ¿no?, de los recursos. Entonces, si los propósitos de la eficiencia satisfacen adaptando las estructuras de la gobernación a los atributos de las transacciones en una forma analítica. Entonces, hay que adaptar, pues, las transacciones a las estructuras de gobernación. Y no estamos hablando a la estructura de gobernación, sino estructuras. ¿Y por qué decimos estructuras? Siempre que hablamos de estructuras, ya ustedes tienen que estar mentalizados que estamos siempre tratando de diferenciar mercados. No es lo mismo el mercado clásico, ¿no?, con el mercado neoclásico. Para que, por ejemplo, ¿no?, y ahora más cuando se introduce la racionalidad, hablemos así de y que en el examen también les puse ese concepto, ¿no? La conductas, como les puse ahí justamente, la importancia es que lo que hay que ver es, sobre estos temas, es que siempre hay pues incertidumbre conductista, ¿no? Entonces, frente a esa incertidumbre conductista, hay que tener estructuras de gobernación. ¿Por qué? Porque si hay incertidumbre conductista, ya rompe pues el mercado competitivo, ¿no?, donde el bien es estándar, homogéneo. ¿Por qué? Porque el activo ya es específico. Por lo tanto, ya no puedes tener la misma forma de transacción. Tiene que cambiar. Y eso es lo que quiero decirles, ¿no? En cada mercado las transacciones son distintas. La definición de los precios de un bien o servicio también es distinto. Entonces, ¿dónde está más propenso, por ejemplo, a la incertidumbre conductista? ¿En qué tipos de mercados? Obviamente, en los mercados competitivos, el supuesto básico es que eso es lo que se los di una tarea también a ustedes. Lean bien el mercado competitivo y ahí claramente les dicen, ¿no?, un mercado competitivo es donde el bien es homogéneo, que la determinación o definición de los precios es por oferta y demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un tipo que funciona también en el mercado, pero eso no es todo. En la economía no se ve todo eso, no, todo no es mercado competitivo, ¿no? Entonces, por ahí viene también el otro tema, ¿no?, que es el problema de ya la eficiencia en otro tipo de mercados, monopolio, para ser más concretos, ¿no? Entonces, hay que tomar siempre en cuenta todo esas contingencias de estructuras, ¿no? Entonces, en esas estructuras hay pues atributos de transacciones que hay que gobernarlas. Entonces, el derecho contractual, o sea, los contratos, son los mecanismos
que facilitan el intercambio cuando las estructuras no son clásicas, o sea, competitivas, ¿no? El segundo término también merece comentar. ¿Qué nos dice Williamson? Dice así, ¿no? El derecho contractual clásico trata de aplicar, se está dando cuenta, ¿no? El derecho contractual clásico. No se está refiriéndonos a los clásicos, a la economía clásica de David Ricardo Smith, no. El concepto de clásico es algo que siempre ya es permanente, consuetudinario, se repite, ¿no? Entonces, en ese tipo de estructura dice el derecho contractual clásico trata de aplicar la discrecionalidad, ¿no? Y la presentación en varias formas. Por una parte, se considera irrelevante la identidad de las partes de una transacción. Cuando tú estás en un mercado competitivo, no nos interesa la identidad de las personas. ¿Acaso cuando compramos papa, este es de Paucartambo, este es de tal parte? Para los más exigentes, puede ser, ¿no? Pero cualquier persona común y corriente, lo que importa es tener su papa, ¿no? De donde venga, ¿no? O cualquier otro producto competitivo, ¿no? Donde el bien es homogéneo. ¿Por qué razón? Porque si a alguien se le ocurre subir un poco su precio, pero están concurriendo varios ofertantes, tú te vas a que venden menos, a menos precio, ¿no? Entonces, ahí no necesitas, pues, hacer contratos, simplemente es tu voluntad, tu decisión, ¿no? Por eso dice, se considera irrelevante la identidad de las partes de una transacción. En este sentido, corresponde exactamente a la transacción ideal del mercado de la economía. Ese mercado ideal es el mercado competitivo. ¿Y por qué razón? Aquí a pie de página lo pone. En un mercado organizado, los participantes celebran un contrato estandarizado. Siempre, aún estando en un mercado competitivo, es un contrato. Es un contrato de compra-venta, pues. Entonces, es contrato. Solamente que es bastante simple, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los bienes están estandarizados, ¿no? Tal que cada unidad de contrato es un sustituto perfecto de cualquier otra unidad. Eso es lo que les decía, ¿no? Si alguien se quiere hacerse el vivo o te quiere vender a un precio más alto, hay muchos sustitutos, ¿no? De ese vendedor que te puedes ir a otro sitio y lo consigues de repente a un precio menor, ¿no? Las identidades de las partes en cualquier transacción mutuamente conveniente no afectan a los términos del intercambio, por supuesto, como es impersonal la transacción en el mercado competitivo, ¿no? El propio mercado organizado o alguna otra institución crea deliberadamente un bien homogéneo. Ese es tal vez lo importante, ¿no? En estas transacciones competitivas, que es homogéneo. Por lo tanto, no hay mucho que hacer un contrato más sofisticado, ¿no? Es más simple. Ahora entonces, si hemos visto la transacción en un mercado competitivo, ¿cómo será el derecho contractual neoclásico? Estamos hablando diríamos, de
atributos más específicos, ¿no?, en la transacción. Entonces, hay necesidad ahí, dice, la participación de terceros, o sea, de un árbitro, ¿no? Entonces, porque en toda transacción siempre hay disputas, pues, ¿no? Entonces, en esas disputas tiene que haber también un árbitro que pueda participar, ¿no?, en cualquier contingencia o disputa. Y eso, dice, tiene mayor ventaja que entrar a un litigio, ¿no?, a un problema más, digamos, judicial, por decir, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los derechos contractuales son más flexibles, ¿no?, y van eliminando cualquier laguna, cualquier vacío que hay en ese proceso de transacción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de la transacción neoclásica? A ver, por favor, ¿alguien tiene ahí el micro encendido? Apáguenla, que está interrumpiendo. Pamela, apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Venía señalando que en el intercambio neoclásico ya las partes tienen más confianza con la participación de un tercero. ¿Y cuál es ese tercero? La elaboración de un contrato. Entonces, haciendo contratos ya vas minimizando cualquier tipo de conflicto que pueda haber en el proceso del intercambio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobernación de las relaciones contractuales, tiene que haber una gobernación eficiente, que esa es la que tiene en la diapositiva. La dimensión principal para la descripción de las transacciones son la especificidad de los activos, la incertidumbre y la frecuencia. Aquí ya viene, ¿qué tienes que tomar en cuenta cuando tienes que elaborar un contrato? Tienes que, primeramente, ¿de qué tipo de bien o servicio estamos hablando? ¿De un bien de consumo? ¿De un bien intermedio? Dos, la incertidumbre conductista, pues, ¿no?, porque no sabemos los agentes económicos cómo se van a comportar, ¿no?, qué conducta van a tener en ese proceso de transacción. Y la tercera, la frecuencia. No es lo mismo cuando tú compras un bien ocasionalmente, ¿no?, que cuando lo compras con frecuencia. Es otro elemento a tomar en cuenta. Realmente la genialidad de Williamson es extraordinario porque lo percibe lo mínimo, ¿no? Uno a veces, nosotros, cuando yo era, digamos, ya me iniciaba de docente, todavía no había esta teoría, era algo que no se me ocurría, ¿no? Se percibía algunas cosas, pero cuando Williamson comienza a investigar, observa otras formas, ¿no?, de transacciones y que aún enriquecen la teoría neoclásica, ¿no? Porque en los libros de texto todavía no sé, muy poco van a escuchar hablar de relaciones contractuales. Lo único que se habla solamente es cuando se habla en ese modelo del principal, en el modelo de la agencia, ¿no? Es el único, pero por lo demás se obvia esa forma de transacción. Y lo más importante, ¿no?, en toda organización industrial es, pues, las transacciones. Entonces, por eso habla Wilson primero, ¿no? Hay que hablar de una organización económica, luego de una organización industrial.
¿Por qué? Porque en la organización económica vamos a tomar en cuenta los atributos de los agentes económicos, ¿no? La especificidad de los activos, su forma, su conducta, ¿no? Y la frecuencia, si es ocasional o recurrente, ¿no? Se facilitará el argumento de esta sección si suponemos que la incertidumbre está presente en grado suficiente para plantear un requerimiento de decisión adaptable, secuencial y para concentrarse en la especificidad de los activos y la frecuencia. Entonces, desde aquí estamos asumiendo que está presente la incertidumbre conductista. Y como ya sabemos que está presente, entonces ahora le podemos poner énfasis también en la especificidad de los activos y la frecuencia de las transacciones, ¿no? Si son ocasionales o recurrentes, ¿no? Y así dice, ¿no? Consideremos 3 clases de frecuencia, una sola vez. A veces uno compra una sola vez por su vida, ¿no? Para toda su vida. Otras veces puede ser ocasional, ¿no? Y otras veces puede ser recurrentes, ¿no? Entonces se dan cuenta, hay 3 formas de frecuencia. Cuando compramos acaso en la teoría microeconómica, cuando ustedes han estado estudiando, para nada se habla de lo que si es esa compra, esa transacción, esa compra-venta de una mercancía es una sola vez, es ocasional o es recurrente. Porque cuando compras tú en forma recurrente, ya sabes las características, las bondades del bien, pues, ¿no? Hasta sus cualidades. Entonces tú ya no necesitas entrarle ya mucho a querer conocer todavía los atributos del activo, ¿no? Porque ya es como cuando decimos, ¿no? Ya este es un vehículo Toyota, este es un vehículo Nissan, un Chevrolet, un Ford. Ya se conoce sus atributos, porque todo viene desde la planta, ¿no? Con todas sus características, ¿no? En todo caso, eso pues nos dice que hay que tomar en cuenta siempre la especificidad del activo. Pero también dice, puede haber no específicas, mixtas y muy específicas. Las muy específicas es pues aquella que está ya altamente especializado, ¿no? El activo ya es especializado. A fin de simplificar aún más el argumento, formularemos los supuestos siguientes. 1. Los proveedores y los compradores tratan de mantenerse en su actividad en forma continua. Hacer eso ocasional, no es una sola vez, ¿no? Dice en forma continua. En consecuencia, pueden pasarse por alto los problemas especiales que plantean las empresas efímeras. Por eso hablaba, ¿no? Ya de un vehículo más conocido, Toyota, Chevrolet, Ford, ya son conocidas, ¿no? No son efímeras. 2. Hay numerosos proveedores potenciales para cada requerimiento. Hay numerosos proveedores. Claro, si tú quieres comprar un carro, la cantidad de proveedores que tenemos para empezar, ¿no? A lo largo de la Avenida de la Cultura. Ya ustedes van a ver ahí las distintas marcas, ¿no? De vehículos y cómo están localizados, ¿no? Entonces, pese a que los activos son específicos, pero hay numerosos proveedores potenciales para cada requerimiento. Dado lo que quiere decir que se supone ausente el monopolio ex ante de la propiedad de recursos especializados. 3. La dimensión de la frecuencia se refiere a la actividad del cobrador en el mercado. La frecuencia ya hemos visto, ¿no? Si es una vez, ocasional o recurrente.
4. La dimensión de la inversión se refiere a las características de las inversiones hechas por los proveedores. Solo haremos la distinción de las transacciones entre la frecuencia ocasional y la frecuencia recurrente. Entonces vamos a hablar solamente aquella que es ocasional o recurrente. Por el momento la dejamos si es por una sola vez, ¿no? Porque si es por una sola vez, la transacción es completamente diferente, ¿no? Las transacciones que sugiere Magnell son: 1. Las transacciones muy estandarizadas no tienen a requerir una estructura de gobernación especializada. Ya estamos hablando de mercado competitivo, ¿no? 2. Solo las transacciones recurrentes soportarán una estructura de gobernación muy especializada. Transacciones recurrentes, aquellas que son frecuentes, ¿no? Entonces, si son frecuentes, ya tienen una estructura de gobernación muy especializada. Ya se tiene experiencia, ya se conocen las cualidades del activo, tienes más información, entonces facilita las transacciones mediante contratos, ¿no? Aunque las transacciones ocasionales, no, sí, aunque las transacciones ocasionales de una clase no estandarizada no soportarán una estructura de gobernación específica de ciertas transacciones, requieren de una atención especial en términos de la triple clasificación de contratos de Magnell. La contratación clásica se aplica presumiblemente a todas las transacciones estandarizadas, cualquiera que sea la frecuencia, dice. La contratación relacional se desarrolla para las transacciones de tipo recurrente y no estandarizada. Entonces ya estamos precisando aún más, ¿no?, que la contratación relacional se desarrolla para las transacciones de tipo recurrente y no estandarizada. O sea, no es un bien homogéneo, ¿no?, ¿no? Y la contratación neoclásica se requiere para las transacciones ocasionales no estandarizadas. Porque cuando tú compras ocasionalmente un activo, sí, pues tienes que tener más información. ¿Por qué? Porque está presente ahí la incertidumbre conductista, ¿no? Porque ya la estamos bajo ese supuesto. Entonces ya, si hay incertidumbre conductista, entonces ya tienes que tomar tus providencias, ¿no? Y tienes que en el contrato de repente facilitar, no, consignarlo, todo lo que tendría que estar incorporado en un contrato, ¿no? Ex ante ex post. Acá repite, ¿no? Específicamente a la contratación clásica, se aproxima por la que se describirá más adelante como la gobernación del mercado. La contratación neoclásica comprende la gobernación del mercado. La contratación neoclásica comprende la gobernación trilateral. Tres, ¿no? Y los contratos relacionados descritos por Magnell están organizados en estructuras de gobernación bilaterales o unificados. Entonces, cuando ya tienes que entrar a transacciones de tipo neoclásico, hay que tomar en cuenta eh, esa gobernación trilateral, que la vamos a ver dentro de un momentito en un cuadro. Y también que es una gobernación bilateral, que quede pendiente las dos cosas para seguir discutiendo. Entonces, bajo el supuesto de que hay incertidumbre conductista, hay racionalidad limitada, todo eso que siempre lo hemos visto, entonces, ¿cómo se gobierna el mercado bajo esos supuestos? Dice, ¿no?
La gobernación del mercado es la principal estructura de gobernación para las transacciones no específicas de la contratación ocasional y recurrente. Los mercados son especialmente eficaces cuando se consideran las transacciones recurrentes. Claro, cuando ya es permanente las transacciones, ya la conoces, ¿no? Ya supones que ese producto ya la conoces, entonces tú ya sabes, por eso inclusive vas a tener pedidos exclusivos, ¿no? Estoy pensando en la exquisitez del paladar de los varones, ¿no? Cuando eligen consumir una bebida, ¿no? Para empezar, ¿qué quieres? ¿No? Vino, pisco, cerveza, whisky, ¿no? Entonces, cada uno ya es de acuerdo a su paladar. Entonces, siempre te van a decir, no, a mí me gusta el ron, el Appleton, por decirlo. Así, ya la conoces, ¿no? Entonces, ya la estás pidiendo porque ya tienes antecedentes, ya la conoces desde antes, ¿no? O cualquier otra marca, ¿no? Pero ahí viene, pues, si es ocasional o recurrente, ¿no? Bueno, los borrachos empedernidos ya son recurrentes, ¿no? Por si acaso conozco marcas de bebidas, pero particularmente no tengo mucha atracción por las bebidas, ¿no? Pero es bueno conocerlas. Siempre de vez en cuando uno siempre quiere, ¿no? Beber algo, entonces ya tienes tus preferencias, ¿no? Entonces, ese es ocasional, por ejemplo, ¿no? Pero ya en esa transacción ocasional ya tienes tu preferencia, ¿no? Los mercados son especialmente eficaces cuando se consideran las transacciones recurrentes. Es que ya la conoces. Y hasta ya sabes precio, a pesar que es un oligopolio o monopolio, ya la conoces. Ya que ambas partes solo necesitan consultar su propia experiencia, ¿ve? Por eso decía, ya la conoces, en algún momento ahí ya la bebiste, ya la probaste, ¿no? Para decidir si continúa una relación de intercambio o se va a otra parte con pequeño gasto de transición. Las transacciones no específicas, presten atención, las transacciones no específicas, pero ocasionales, son aquellas en que los compradores y los vendedores tienen menor capacidad para recurrir a la experiencia directa, a fin de salvaguardar las transacciones contra el oportunismo. Porque como es transacciones no específica y es ocasional, entonces, de hecho que no tienes mucha información, ¿no? En virtud de que los bienes o servicios están estandarizados, tal experiencia de clasificación por medios formales e informales proveerá incentivos para que las partes se comporten en forma responsable. Entonces se hacen pues esas transacciones más eficientes, ¿no? Entonces había quedado pendiente qué cosa era una gobernación bilateral y trilateral, ¿no? Aquí, empezando por la gobernación trilateral, los dos tipos de transacciones para los que se requiere la gobernación trilateral, los dos tipos de transacciones para los que se requiere la gobernación trilateral son las transacciones ocasionales de la clase mixta y de la clase altamente específica. Una vez que se celebra un contrato, los principales de tales transacciones hay fuertes incentivos para vigilar el cumplimiento del contrato hasta su terminación. Entonces, tiene que cumplirse ese contrato hasta que termine el proceso, ¿no? No solo se han hecho inversiones especializadas,
cuyo coste de oportunidad es mucho menor en otros usos. Claro, cuando hablamos de activos específicos, tú estás transando, estás comprando un activo específico, entonces, como es tan específico, no puedes, casi no tiene muchos usos alternativos. Eso que les decía, pues, todo lo que es material de explotación minera, desde todo lo que es activos físicos, el capital físico, los activos humanos, también los recursos naturales, ¿no? Están en juego en este tipo de transacción trilateral, ¿no? A ver, repito, no solo se han hecho inversiones especializadas cuyo coste de oportunidad es mucho menor en otros usos, sino que las transferencias de tales activos a otros proveedores, a otro proveedor, perdón, plantearía enormes dificultades de evaluación de activos. Los intereses de los principales en el sostenimiento de la relación son muy fuertes en las transacciones altamente idiosincrásicas. Eh, para Williamson le es indiferente el concepto altamente específico o decir también idiosincrásico. Cuando está hablando de transacciones altamente idiosincrásicas, está diciéndonos que es altamente específico, ¿no? O altamente especializado también. Ahora veamos lo que es la gobernación bilateral. Los dos tipos de transacciones para las que suelen diseñarse estructuras de gobernación especializadas son las transacciones recurrentes, apoyadas por inversiones mixtas y por inversiones altamente específicas. Repito, este es, este es la gobernación bilateral, diríamos, la mejor, ¿no? La que te genera mayor eficiencia, ¿no? Y por eso es que, repito, ¿no? Los dos tipos de transacciones para las que suelen diseñarse estructuras de gobernación especializadas son las transacciones recurrentes apoyadas por inversiones mixtas y por inversiones altamente específicas. Se aplica la transformación fundamental a causa de la naturaleza no estandarizada de las transacciones. Así, la naturaleza recurrente de las transacciones permite potencialmente la recuperación del costo de las estructuras de gobernación especializadas. Dos tipos de estructuras de gobernación específicas de las transacciones con productos intermedios del mercado se pueden distinguirse: estructuras bilaterales, donde se mantiene autonomía de las partes; estructuras bilaterales, un solo comprador, un solo vendedor, a eso estamos refiriéndonos. Estructuras bilaterales donde se mantiene autonomía de las partes y cada uno son autónomos, ¿no? Y estructuras unificadas donde la transacción se saca del mercado y se organiza dentro de la empresa, sujeta a una relación de autoridad, integración vertical. Esta proposición es uh, muy buena, pero altamente también así concentrado, que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? O sea, hay que digerirlo también así de a poquito. Estoy seguro que todavía muchos de ustedes no la están, estarán escuchando bien todo eso, pero todavía no la están aprendiendo, no la están así entendiendo, ¿no? Estamos hablando de productos intermedios, ¿no? Insumos, podría ser, ¿no? Y ahí puede darse en estructuras bilaterales donde se mantiene autonomía de las partes y estructuras unificadas donde la transacción se saca del mercado y se organiza dentro de las empresas. ¿Saben qué cosa es una estructura unificada? Es que un poco de historia, nada, que lo vamos a ver más adelante, pero vale la pena comentarlo aquí también. Eh, en la industria automotriz de Estados Unidos, creo que sí, más o menos, creo que es con la General Motors, o cualquiera de ellos, ¿no? Creo que es con sí, la General Motors.
¿Qué pasa? Que empiezan a producir carros, ¿no? Vehículos. Entonces, hablemos de camiones. Entonces, los camiones se supone que necesitan carrocería. Entonces, la empresa muchas veces puede apostar por no tener esa planta de producir carrocerías, porque puedes terciarizar, pues, ¿no? Puedes tú comprar de otra empresa especializada en carrocerías, ¿no? Entonces, si tienes una empresa especializada en la construcción de carreteras y tú eres productor de vehículo, entonces ambos muchas veces dice, ya no necesitamos una negociación bilateral, sino unificada, a la que le llama también integración vertical. Y es que efectivamente, si la integración vertical se hace con esos fines justamente de minimizar costos, altamente eficiente para Williams. Y lo es. Miren, sales del mercado. Ya no es el mercado que está haciendo la transacción, sino lo vas a hacerlo internamente. A eso se llama organización interna entre las empresas, ¿no? Entonces, las dos empresas, la que construye carrocerías y la que construye la máquina, pueden tranquilamente hacer un monopolio bilateral donde ambos están especializados y las transacciones ya se hacen recurrentes, pues, ¿no? Entonces ya no necesitas mucha información, ya está, pues, la información ya fluye todo entre las partes, ¿no? Ya no se van a engañar, ya no se van a mentir, que ya se conoce, ¿no? Entonces a eso se llama recurrente, ¿no? Ya permanentemente lo andan. Entonces ya inclusive te dicen el modelo, ya para 2021 el modelo de esta carrocería lo vamos a hacer de esta manera. Si es una camioneta, por ejemplo. Entonces siempre cambian los diseños, todas esas cosas, ¿no? Pero hay una negociación entre las dos partes. Y si no, y si no también lo puedes integrar, pues, ¿no? Hacer unificada, una propiedad unificada. Entonces las dos empresas se fusionan, aún minimizas costos, pues, porque justamente ahí venía el detalle del que les comentaba, ¿no? De la General Motors, es que en algún momento la empresa que le abastecía de carrocerías a la General Motors, como era el único proveedor, se hace el vivo y empieza a subir el precio, ¿no? Entonces la General Motors, como lo vamos a ver en su momento, ya le estaba resultando muy costoso porque le está subiendo el precio, porque la carrocería, el vehículo va a subir de precio. Y a una empresa no le conviene porque suba sus precios, ¿no? Todo lo contrario, debería tender a disminuir sus precios para conquistar un mayor tamaño de mercado, ¿no? Entonces, para minimizar esos costos, mejor me unifico. Y eso es lo que sucedió al final. La General Motors lo fusionó a la empresa Richard Body, algo así se llama, ¿no? Que produce las carrocerías, ¿no? Entonces, minimizas costos. ¿Y qué pasa con eso? Al minimizar costos también abaratas precios del activo, de tal manera que cuanto más barato es ese activo, es más accesible para los compradores, ¿no? Por lo tanto, es más eficiente, ¿no? Miren, ¿cómo se llega a la eficiencia? No solamente el mercado competitivo te conduce a la eficiencia, sino también a través de negociaciones bilaterales, primero trilaterales, bilaterales o unificadas, ¿no? La propiedad unificada o su integración vertical también te puede llevar a la eficiencia. Y no importa, porque uno puede decir, pues si están funcionando dos empresas, monopolio. Pero nos olvidamos siempre que ese monopolista compite con otras empresas. De tal manera que a la empresa que estamos hablando en cuestión le conviene siempre minimizar sus costos para ser más competitivo, ¿no? Pero tiene que hacerse sobre la base de, como estamos hablando, ¿no? De la gobernación bilateral o unificada, o de propiedad unificada, porque esa transacción es la más eficiente. Y olvidémonos si es monopolio, ¿no? ¿Por qué? Porque es un monopolio, puede ser un monopolio, pero ha minimizado costos, ¿no? Y ha abaratado su producto. Y eso genera bienestar, pues, para los consumidores, ¿no?
¿Hasta allí tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profesor, Sí, te escucho. eh, no he entendido muy bien la diferencia entre la gobernación que existe dentro de la empresa y la gobernación en el mercado. Ah, perfecto. Eso es, eso es una buena pregunta, porque ahí está pues, justamente la madre del cordero de Williamson, ¿no? Aún enriquece la teoría neoclásica de Williamson con sus aportes, porque hemos visto, ¿no? Que en las transacciones clásicas, o sea, competitivas, es eficiente, pero también en las estructuras de gobernación trilateral neoclásico, también tomando en cuenta muchas de los elementos que hemos mencionado, también pueden llegar a la eficiencia, pero no siendo la óptima, ¿no? Pero lo importante acá es que ya no el intercambio, o sea, compra, venta de activos, mercancías, llámelo como tú quieras, o simplemente bienes o servicios, no necesariamente tienes que ir al mercado. Tú lo puedes hacer esas transacciones internamente, así, un contrato privado, pues, ¿no? De compra-venta. Ya no estás en el mercado, estás fuera del mercado. ¿Y cuándo se hace eso? Cuando los activos son específicos, ¿no? Y todavía cuando la frecuencia pueden ser ocasionales, ¿no? O recurrentes. En cualquiera de las formas, ya implica un trato, una negociación más independiente, más, como dicen, ¿no? Más bilateral. Y finalmente, ya que ya no sea tu transacción, cualquiera que sea, no, estamos hablando de trilateral, bilateral o propiedad unificada, ya eso es fuera del mercado. Entonces, siempre que nosotros habíamos pensado, yo también hasta hace poco pensaba que todo se resolvía en el mercado. Por eso a mí me da risa todos los liberales, ¿no? Porque les falta teoría. Ese es el problema a los liberales. Les falta teoría, conocer estas nuevas teorías, pues. Así de simples. Porque cuando dice yo soy liberal, todo eso, entonces ya estoy pensando, este pata no conoce las otras teorías. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo. Puede haber transacciones fuera del mercado a través de negociaciones trilaterales, bilaterales o unificadas. No, no todo lo que vas a conseguir, todo un bien o servicio, no lo consigues solamente en el mercado, también lo puedes hacer fuera del mercado. Y a eso justamente ahí está también el otro elemento, por eso me alegré cuando tú me preguntaste, porque es parte pues, de la institucionalidad privada. Es una transacción institucionalizada de manera privada. Entonces, cuando Williams estudia, justamente él dice, ¿no? Las instituciones, ¿no? de la, ¿cómo llama? El de las instituciones de las, ¿cómo llama esto? Tiene un libro. Ahí está acá les he puesto en la última parte. Tiene un capítulo ahí. A ver, voy a recordar el término que está acá. Está en ese libro también, Mercados y Jerarquías, ¿ves? Su análisis y sus implicaciones antitrust. Mercados y jerarquías. Mercados es lo que conocemos el mercado clásico, ¿no? El mercado competitivo. Cuando hablamos jerárquicas, estamos hablando justamente de un mercado neoclásico trilateral o bilateral o unificado, pero estás fuera del mercado. Entonces, por eso él empieza con ese libro, en ese libro dice así, ¿no? Hacia una nueva economía institucional, hacia una nueva economía institucional. No solamente
el mercado competitivo es el único mercado eficiente. También hay otros mercados eficientes, siempre y cuando consideres, justamente por eso nos estamos rompiendo la cabeza, para entender qué cosa es costo de transacción, ¿no? Porque tras de eso está la economía. Por eso les he hecho leer también, pues han leído eso, la economía, ¿no?, del costo de transacción. Y ahí habrán notado qué puntualito está ese artículo que les he dado para que lean. Eso es ya vuestra Biblia. Una ya tiene que caminar hasta donde estén caminando por el bus que sea. Léanlo una y otra vez, porque está bien resumida. Del libro de Williamson lo han resumido bien. Ese artículo que les he hecho leer es completo. ¿Quién es el que me preguntaba? No, ¿quién me preguntó? Cusi Pantigoso, profesor. Ya, está bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Miren ahí en esa gráfica que señala, ¿no?, mecánica de cláusula general. ¿Qué nos está diciendo? Bajo ese supuesto conductista que hemos dicho, está tomando en cuenta la condición de racionalidad limitada y la condición de oportunismo. Y es que estas dos no pueden estar presentes siempre las dos, ¿no? O pueden estar las dos ausentes también, como dicen, ¿no? En el primer cuadrante, ausente, ausente. Claro, si está ausente la racionalidad limitada y el oportunismo, hay pues, felicidad, la transacción es de la manera más eficiente posible. Nadie se ha engañado a nadie, nadie se ha mentido, nadie se ha robado nada, ¿no? ¿Por qué? Porque están actuando los agentes de manera transparente, ¿no?, con ética, por decirlo así. En otro tipo de intercambio puede estar presente la condición oportunista, ¿no?, y puede estar presente y ausente la racionalidad limitada. Estoy hablando del tercer cuadrante inferior, ¿no? Contratación comprensiva. Porque estamos hablando de la condición de oportunismo. ¿Está admitida o está ausente, no? Entonces, de acuerdo a eso, es una matriz que ustedes jueguen con esa matriz y van a encontrar, pues, siempre problemas cuando está presente o está ausente cualquiera de estas cláusulas, ¿no?, conductistas, ¿no? Incertidumbre conductista, caso de la racionalidad limitada y el oportunismo. Y mira, ¿y dónde están graves dificultades? O sea, en la transacción, esa negociación, puede haber graves dificultades cuando se toma en cuenta la condición de racionalidad limitada, ¿no?, y está admitida la condición de oportunismo. Aquí sí o sí, como hay desconfianza total en todas, entonces se tiene que hacer una estructura de gobernación la más completa posible, donde incorporen todas las cláusulas, ¿no?, del contrato, ex ante ex post, para que no se engañen y no se mientan. Entonces, solo así se recupera y se hace eficiente. ¿Por qué? Porque en esta transacción lo estás tomando en cuenta, que siempre la conducta humana, pues, no es perfecta, ¿no? Y ahí por eso también decía, ¿no?, estas cosas, pues, los liberales no se dan cuenta de estas cosas. Es una teoría que ya es altamente, ya conoce años, pero muchos liberales no le están prestando atención, pero a la fuerza están aprendiendo a palos, porque están siendo rebatidos, ¿no? Los están ahí
prácticamente revolcando a todos ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la práctica, ¿cuándo va a haber todo el mercado, libertad para que el mercado todo así? Si cuando sabemos más bien que hay siempre condición de oportunismo y de racionalidad ilimitada. Eso nomás todavía ya rompe todo el esquema de la eficiencia del mercado. Por eso estamos estudiando estas cosas. Y así ya tenemos que... Y esto es para vuestras decisiones personales. Cuando van a estar trabajando ya en el campo profesional, tienen que revisar estas cosas, porque siempre se presentan casos pues, donde hay que hacer un contrato, ¿no? Porque todo es contrato. Si ustedes se dan cuenta, todo es contrato. Lo que pasa es que a veces no le prestamos atención. Entonces, como hemos visto ese supuesto ya que conductistas, todo eso, aquí ahora podemos ver también otra matriz. Lo estamos ilustrando, lo que hemos estado hablando, ¿no? De las características de la inversión, características del activo y la frecuencia que está en el lado vertical del costado, ¿no? Entonces tienen dos elementos ahí, frecuencia y características de la inversión. ¿Cuáles son esas características de la inversión? No específicas, mixtas e idiosincrásicas. Cuando decimos no específica, estamos hablando del mercado competitivo. Mixtas ya en parte puede ser idiosincrásica, en parte no específica. Y en otras sí, la idiosincrásica. Ahí sí es completamente específica, ¿no? Y todavía viene la otra, que se complica. Ahora ya, pues, el activo puede ser no específica, mixta o idiosincrásica. Pero ¿con qué, cómo lo compras? ¿Ocasionalmente o recurrentemente? Porque la hemos olvidado, ¿se acuerdan? Les dije, porque también puede haber una transacción por una única vez en toda tu vida. Estoy pensando en lo que hacen a la ministra Pilar Macetti de Salud. Yo le estoy siguiendo, ¿no? Porque ella justamente está haciendo unas transacciones que en la práctica se cumplen. Esto que estamos estudiando. Ella tiene que comprar vacunas. Y ahora está negociando hasta con 8, creo, empresas a comprar las vacunas, ¿no? El problema es que todos están ofreciendo ya para el segundo semestre de este año, o sea, para julio. Y parece que va a ser así. Porque por lo menos yo estaba esperanzado en que ya una parte o alguna empresa ya nos va a vender ahora para este primer trimestre. O sea, ya, ahora en enero. Pero por culpa de los saboteadores de la economía, los congresistas, porque han vacado a Vizcarra, han arruinado todo. Han frenado, han complicado las cosas, ¿no? 2 semanas de pérdida durante ese golpe que dieron, ¿no? Y han desestabilizado nuestra economía. Y ahora estamos pagando las consecuencias justamente de esas ambiciones, de esos grupos de poder, ¿no? Que hay en el Congreso. Que hasta ahora no podemos tener vacunas. Y no tener vacuna ya pues implica la gente, a pesar que estamos viendo ahora que se viene la segunda oleada, estamos viendo que se están muriendo la gente, están contaminados, se están contagiando, pero igualito la gente está saliendo. Es que, ¿qué haces? Pues también necesitas trabajar. Mucha gente está saliendo, aún con el riesgo de su vida, ¿no? Entonces, a nosotros nos hubiese caído, pero bien como a Chile y México, que ya están vacunando a su población, ¿no? Entonces ya la gente va a trabajar con más confianza. Entonces se va a recuperar más rápido la economía, se reactiva la economía y entramos al crecimiento. Pero ahora que es en el segundo semestre, nos va a complicar y ahí va a ser el problema. Las predicciones de nuestro ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza,
es que para el próximo año íbamos a recuperar y crecer en 12% el PBI. Si no pasaba este problema de la nueva oleada, ¿no?, de la pandemia, puede que frene otra vez el crecimiento de la economía. Entonces, hasta esas cosas hay que estar observando, pues, ¿no? Lo cierto es que Pilar Macetti está en estas negociaciones. No sé si será por ahora, es ocasional, ¿no?, pero a futuro se va a hacer recurrente, porque con el tiempo, rápidamente o desgraciadamente para nosotros, eh, como muta el coronavirus, entonces toda la vida nos va a tener siempre en alto riesgo. Pues tenemos que estar siempre controlando la pandemia. Entonces se va a hacer ese recurrente, ¿no? Porque ahora en esta primera transacción es ocasional, porque está con 8 empresas. O sea, cada una le comprará pues, una porción, ¿no? Para que la mayor parte de nuestra población se vacune. Entonces, allí tiene que ser no específica, mixta, idiosincrásica. Es idiosincrásica, pues, ahí está el ejemplo de ese activo, o sea, las vacunas. Y completamente idiosincrásicas, porque está esa vacuna hecha para el coronavirus, porque con eso no vas a matar ni al cáncer ni a la tuberculosis, por decirlo así. Está hecho para eso. Es idiosincrásico. ¿Mm? Entonces, para eso también hay que comprar. Hay otra transacción también que tiene que haber, ¿no? Por ejemplo, lo que nos está diciendo, las vacunas son idiosincrásicas, pero van a necesitar que estén en 80 grados bajo cero, o sea, tienen que estar pues, congeladas, ¿no? Entonces tienen que comprar también equipos a la medida para almacenar las vacunas. Entonces, otro mercado se estará esta. Pues. Esta me parece que ese equipo sí puede ser mixta, porque la puedes conseguir, estoy seguro, en el mercado interno o en el mercado internacional, ¿no? Entonces tienes que comprar a la medida, específicamente para almacenar vacunas, conservar las vacunas, ¿no? En cambio, en esta compra de equipo convencional, sí, esta es competitiva, ¿no? Y puede ser, en este cuadrante estamos viendo que puede ser no específica y ocasional. Porque no necesitas especificar cuando es un mercado, quieres comprar eso, lo que les decía, pues, alimentos, ¿no? Papa, carne, cereales, lo que sea. Y esas compras son ocasionales y no específicas, porque eso lo encuentras en el mercado, ¿no? Todos los alimentos lo encuentras en el mercado. La otra, ¿qué pasa si es recurrente pero no específica? Entonces, ¿cuándo se da ese caso? Cuando la compra de ese activo, compra de material convencional. Ya la conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la compramos frecuentemente, ¿no? Cuando compramos las cosas con frecuencia no necesitamos hacer más contratos, ¿no? Porque ya conoces tú, ya estás informado de las características, las condiciones, la calidad del bien o servicio. ¿Y qué pasa cuando son las transacciones mixtas y recurrentes? O sea, compra de materiales a la medida. Por eso es mixta, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque te pueden abastecerse, como lo que les puse el ejemplo de la carrocería, ¿no? Podría ser mixta porque parte va a abastecer a la General Motors, pero también no está exento a que pueda hacer carrocerías para otras empresas, pues, ¿no? Entonces, cuando te piden eso a la medida, yo necesito carrocería para mi bus, yo necesito carrocería para mi camión de carga, yo necesito carrocería para mi camioneta, ¿no? Entonces, eso es pues compra de materiales a la medida y puede ser recurrente, ¿no? O mixta.
Y tal vez esta última, ¿no? El último cuadrante merece comentarla bien. Como estamos hablando de la característica de la inversión, de la transacción, ¿no? De un bien, en este caso estamos hablando de una inversión, ¿no? Entonces puede ser recurrente, que con frecuencia la compras, ¿no? Pero idiosincrásica. O sea, ya es, estoy pensando, cuando compra el Estado los carros patrulleros, compran por lotes, ¿no? Para renovar el parque automotor de la policía. Te ponen ahí 100 carros o 100 autos. Entonces, con toda seguridad, eh, como siempre se compra patrulleros, siempre hay que estar renovando, entonces ya es recurrente, ¿no? Pero idiosincrásica, porque esos carros patrulleros tienen que tener cierta característica. Para empezar, tendrá que tener su sirena, por decir, ¿no? Si ya es específico, es altamente especializado, ¿no? Entonces, como ven, Williamson tiene una metodología de exposición de su teoría recurriendo, ¿no? A este tipo de gráficas y que a nosotros nos invita siempre a observar con mayor detenimiento que efectivamente las transacciones, ¿no? No son, pues, no están estandarizadas, ¿no? Y no siempre es así algo que lo vas a conseguir en el mercado. ¿Por qué? Porque otra gran parte de las transacciones se hace por contratos particulares, ¿no? En este caso, como dice, ¿no? Contrato entre empresas, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Está claro? Profesor, Sí, de todo este tema de Williamson me parece muy novedoso. En cuanto a los supuestos conductistas a los que se refiere Williamson, estaba leyendo un poco sobre el conductismo, que es una corriente psicológica que estudia más que todo mediante observaciones del comportamiento humano y se basa netamente en estímulos y respuestas. Pero esta rama de la psicología es algo limitada y no explica del todo los múltiples factores que pueden influir en el comportamiento humano. Cuando Williamson habla de racionalidad limitada, me parece que no sé si él lo ha desarrollado muy bien o tal vez tendríamos que buscar ahondar más en el tema, porque para mí personalmente es un espectro muy amplio, un abanico muy diverso para analizar. O sea, ¿cómo podemos definir qué es racionalidad limitada? Por ejemplo, si a un anciano le venden zapatos de segunda o que no son de cuero, o una persona autista tiene racionalidad limitada, o un ignorante. Me cuesta un poco entender esta postura, profesor. no, es que te estás ubicando no en el espacio de la transacción. No te olvides que en una transacción hay un comprador y un vendedor y las instituciones. Puede ser mercado competitivo, puede ser monopólico o puede ser también unificado, ¿no? O sería negociación interna. En ese contexto es lo que tú tienes que ver, porque no es tan fácil. Por eso se los dije, es tanto denso porque está entrándole a cosas aparentemente que pueden ser detalles, pero son determinantes en la transacción y te llevan pues, a costos de transacción más altos cuando no lo gobiernas, ese intercambio, esa transacción, ¿no? Por eso es compleja. Y cuando decimos racionalidad limitada, cuando estamos diciendo en una transacción de activo de una inversión, ¿no? Tú no sabes cómo reaccionan los agentes, por el lado del comprador o por el lado del vendedor cualquiera. Pueden tener una conducta oportunista o pueden tener racionalidad limitada. Y mayormente eso es, pues, por si os he puesto ejemplos, a tanto ejemplos sobre racionalidad limitada, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, nuestro gobierno, ex gobierno regional acudió
desde que fue alcalde de San Sebastián, él tenía una tradición siempre de oportunista y de racionalidad limitada. Y sin embargo, la gente le ha seguido votando, ¿no? Han seguido votando por Jorge Acuña. ¿Por qué razón? Cuando estuvo en la gestión de San Sebastián, por eso justamente lo metieron a la cárcel, porque le decían el mago del cemento, que desapareció el cemento, en su gobierno. Entonces, ya tenía esa conducta de racionalidad limitada. A él no le interesa el bien común, no le interesa la cooperación, la solidaridad, ¿no? Lo que le interesa es llenarse el bolsillo. A eso nos referimos. Ya tiene su racionalidad ilimitada. No le interesa el bienestar de la población. Lo que le interesa es llenarse el bolsillo. Estamos hablando de Humala y todavía sigue habiendo en el caso de Humala, ¿no? Ese ya es el colmo. A eso tal vez podría, ahí viene tal vez la explicación psicológica que tú hablabas, ¿no? La psicología, porque estoy pensando en Humala, le lo ha maltratado según él, supuestamente el juez, porque como la están procesando también a su esposa y la esposa eh, prácticamente está comprometida, pues, con esto del gasoducto sur y también creo que con la vía de evitamiento, junto con Coco Acurio, pues, ¿no? Pero ¿qué está diciendo Humal? Que no le dejan trabajar a mi esposa que tiene una tienda que atiende, creo que es una especie de, hace pasteles, tortas, no sé, ¿no es cierto? Y que con eso están viviendo, subsistiendo. ¿Ustedes le creen eso? ¿Creen que realmente están viviendo ellos del negocio que tienen en la, en la pastelería que tiene donde hace sus tortas? A mí me gustaría hacerle unas encuestas a ustedes, a toditos, ¿no? Pero, ¿quién de ustedes podría creer que efectivamente los pobres están sufriendo, como están procesados por lavado de activos, por corrupción, una serie de cosas, ¿no? Y no tienen plata los pobres. Nadie está trabajando con su negocio de la pasta. Con eso viven, dice. ¿Quién le cree eso? Usted, a ver, dígame, ¿alguien le cree de ustedes eso, esa historia? Porque puedo estar equivocado yo, pues, ¿no? Pero me gustaría de ustedes, y con sinceridad, ¿no? ¿Todavía le creen lo que dice Humala o Nadine Heredia, las cosas que dice? ¿Quién de ustedes le puede creer? Porque está de candidato. Entonces, cualquiera de ustedes de repente dice, pobrecito, es víctima, voy a votar por él. ¿Es que estaría pensando de esa forma? Primero que debería cambiarse de profesión, está pésimamente mal, ¿no? En sus decisiones. Al votar estás tomando decisiones y esas decisiones tienen que tener juicios de valor. Si voto por él, a ver, ¿qué me garantiza? Te va a garantizar, por ejemplo, honestidad, sinceridad, altruismo y que realmente va a buscar el bienestar de la sociedad. Porque en teoría eso decimos, pues, ¿no? Eso es lo que hemos hecho también pues, en la primera parte no, con ustedes no, en otro curso de política. Es que en política económica justamente se ve esas cosas, ¿no? En las tomas de decisiones de los políticos, la racionalidad limitada. Porque ahora hay candidatos y partidos como cancha, como dice Acuña, ¿no? Es que lo están viendo fácil, porque ya tienen racionalidad limitada. Ya tienen racionalidad limitada cada candidato. Uno por uno evalúen. Yo no les creo realmente que quieran, partiendo por los congresistas, ¿no? De que van a ir a legislar por los pobres, que lo van a trabajar de manera honesta, que no van a defender a los ricos, no van a defender a los lobistas, a los grandes oligopolios del Perú, pues, que no van a ser lobistas de justamente esas grandes empresas. Una de ellas es, por ejemplo, Keiko Fujimori. Romero le ha dado dinero en la campaña del 2016
en dólares para la campaña. Entonces, ese favor tiene que devolver tenía en este caso, ¿no?, una probabilidad de devolver a Romero, porque le está financiando. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Fijar políticas que le enriquezcan más al rico, ¿no? Porque por ahí bueno, no estoy tan informado bien, pero siempre doy elementos como hipótesis, ¿no? Porque efectivamente, cuando la tasa de interés también es otro activo que está en el mercado, si fuera un libre mercado, entonces, ¿por qué hay mucha brecha entre la tasa de interés pasiva y activa? ¿Por qué ellos cobran más intereses a los préstamos y pagan bajísimo cuando hay a los ahorristas, ¿no? Entonces, Waldo Mendoza es un economista de alto nivel, por supuesto. Pero él dice que no se debería fijar, regular la tasa de interés porque el mercado debe encargarse. Pero ahí le pregunto a mi colega, él es experto en macroeconomía, porque no tiene que saber micro, pero pero ya desde mi especialidad yo le hubiese preguntado, ¿de cuál mercado estás hablando? Y ahí, justamente ahí está. ¿De cuál mercado está hablando? ¿De cuál ahí tienen? Ustedes fíjense, en específicas, mixtas, idiosincrásicas, recurrente, ocasional. Cuando efectivamente el sistema crediticio en el Perú es oligopolio. Entonces tendría que estar acá, en el cuadrante inferior, ¿no? Transferencia de productos intermedios a sitios específicos a través de etapas, dice. Tiene que hacerse algo especializado, regulado. Entonces, pero por eso digo, es mi hipótesis, por ahora, la teoría te dice eso, pero no, yo no, ahorita yo no soy pues docente de macroeconomía, ¿no? En cambio, Waldo Mendoza sí lo es. Y él dice así, pero yo desde el enfoque microeconómico digo, pero ¿acaso hay un solo mercado? ¿No? Y peor aún, está corrupto el mercado, ¿no? Entonces, algo está pasando ahí. Me parece que siempre de todas maneras hay que observar eso de la tasa de interés, ¿no? Porque no todos estamos de acuerdo ahí los economistas, ¿no? Unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Pero es un buen momento justamente para evaluar esto, decidir, estudiar. Como si yo fuera Waldo Mendoza, ya tendría mi equipo de investigación. A ver, investiguenme sobre este tema. ¿Cómo está determinando el precio de la tasa de interés? Es cierto que si vamos a regular, vamos a bajar la tasa de interés, vamos a retroalimentar la informalidad, esas cosas, ¿no? Porque se da, pues eso, cuando tú regulas un mercado, ya el mercado negro funciona. Eso sí es cierto. Eso dice también la teoría, ¿no? Pero, ¿de qué tipo de mercado estamos hablando? Y ahí está William, justamente nos está ilustrando, nos está prácticamente dando a conocer con todas sus complejidades. No es fácil. Entonces, por ejemplo, ese tu problema que me dices de la racionalidad limitada, a mí me ha costado entender. Así como tú, igualito estaba más o menos visualizando en mis inicios. Pero había que darle vueltas. Hay que dar vueltas a la teoría hasta entender bien, porque no es tan fácil. Es complicada la teoría de Williamson, pero ahí está. Y es novedosa, ¿no? Y compleja, es difícil, no es fácil. No es tan digerible. Por eso el artículo que les he dado para que lean, realmente ahí está más digerible, ¿no? No sé, para mí está digerible, puede ser que para ustedes sigue teniendo complicaciones, han leído eso. Pero ahí está, y tenemos que saber, pues. Pero como la mayor parte de estas teorías no la conocen, entonces yo soy liberal, yo soy, no puedes, no es economía nacional, ¿no? De repente en los países desarrollados sí podemos encontrar mercados eficientes, eso sí también tenemos que aceptar eso. Pero en el Perú no es que el mercado eficiente, está más formado por mercados que tienen estructuras, ¿no? Y todavía con comportamientos oportunistas y de racionalidad limitada. Por eso no me han respondido nadie, ustedes están callados ahí.
¿Alguien le ha creído la palabra de Humala que dice que pobrecitos le están hasta su, porque está queriendo fijar su domicilio ahí en su pastelería, ¿no? Su domicilio procesal? Y el juez no le quiere aceptar. Tiene ahí, ¿no? Porque tiene pues, justamente, el juez ya está manejando con toda seguridad el problema de la conducta oportunista y racionalidad ilimitada. De repente no con esa precisión de lo que nosotros como teoría económica estamos estudiando, pero ya intuye, está yendo por ese camino. Ahora está saltando, pues, ahora está prácticamente, eh, por ejemplo, ¿no? Y es verdad, los congresistas en Año Nuevo, hay un grupo que se fue a Miami y con justa razón, pues la mayor parte le critican, ¿no? Mientras una parte de los congresistas y la población se está muriendo con la pandemia y que hay necesidad de trabajar en el Congreso, todavía hay gente, hay un grupo que se va de paseo por Año Nuevo a Miami, ¿ah? Y congresista, ¿no? Entonces, ¿de qué congresista estamos hablando? ¿No? Que se da ese gusto cuando, si asume una responsabilidad, tiene que cumplir a dedicación exclusiva, porque acaso están por los 4 o 5 años, está hasta el 28 de julio nomás. Tendría que redoblar esfuerzo y seguir trabajando, ¿no? Y todos son oportunistas realmente. Ayer, esta mañana no, o ayer escuchaba justamente. Ajá, claro. El congresista Omar Chejade lo va a denunciar a Zamora, al exministro de Salud. Zamora por los malos manejos, que esto, que aquello de la pandemia, ¿no? Y la compra justamente de barbicos, todas esas cosas, ¿no? Que ahí está, el activo está ahí presente, ¿no? Y ahí está, justamente ahí dice que está sobrevalorado o los barbicos son de baja calidad, ¿no? Ya, pero ya le había este proceso. Y Zamora sale a la entrevista y está explicando, ¿no? Que de esta forma hemos comprado esto es así, así, ¿no? En el fondo uno descubre porque realmente Omar Shehade quiere solamente acaparar más atención, ¿no? Por los votos. Pero eso lleva pues a una pérdida de tiempo, costos, cuando debería estar tratando otros temas mucho más álgidos, más cruciales, ¿no? Para nosotros, para la población. Pero distraen con eso, ¿no? Y con eso, ahí está, pues, entonces, por eso justamente, inmediatamente a cualquier líder, veamos, a ver, si este tiene, de repente, tiene racionalidad limitada o qué conducta oportunista tiene. Entre las dos está, ¿no? Claramente, por ejemplo, nuestros congresistas, ¿no? Que fueron elegidos el año pasado, apenas son elegidos, ya están utilizando el avión, ¿no? Cuando tienen que trasladar a gente que está meses ahí varados ahí, pero ellos se meten al avión con su familia, ¿no? Para hacer su viaje, creo que en ese momento era de Cusco a Lima o de Lima a Cusco, pero utilizaron el avión que debía trasladar a otro tipo de personas, ¿no? Que estaban afectados por la pandemia y que necesitaban movilizarse, ¿no? Pero lo utilizaron, entonces ya ese hecho ya dije, pucha, estos votantes siguen votando por esta gente, es oportunista ese, ¿no? Los congresistas que han estado son oportunistas. Entonces ya desconfías. Y como que al final es así, ¿no? Uno no se equivoca, porque por la teoría ya te das cuenta, ya te va. Por eso es la riqueza del economista, es pues maravilloso. Ustedes no se dan cuenta. Tenemos todas las herramientas, ¿no? Para podernos analizar cualquier tipo de problema. Estas son herramientas que nos está alcanzando Williams. No es nada fácil, pero tenemos que entender. ¿En qué momento se utiliza el concepto idiosincrásico, que no es específica, que es mixta? Es complejo, ¿no es cierto? A mí me costó realmente, y con todo el dominio de la teoría microeconómica, porque justamente, ¿por qué hablé de Waldo Mendoza? Porque yo lo conozco. Fue mi compañero de estudios, ¿no? En la Católica, y él era un talentoso siempre. Pero, ¿cómo es, no? Él siempre, toda su vida, se dedicó a la especialidad de macroeconomía, por lo tanto, él es específico, es un activo específico.
experto en macroeconomía, toda una autoridad, ¿no? En cambio, yo elegí la parte microeconómica y yo sigo por el lado microeconómico, ¿no? Pero si hubiese tenido la oportunidad de conversar así sobre ese tema, como cuando éramos estudiantes, rápidamente le hubiese preguntado. Tú sostienes que la tasa de interés regulada va a crear malestar en el mercado, ¿no?, de crédito. Pero no crees que ya está, la pregunta es, ¿no crees que ya estamos con malestar? Porque relativamente la tasa de interés es alta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo bajamos eso? Por eso es que los congresistas lo han bajado, pues, así, le han dado el poder inteligentemente. No pueden ellos obligar al BCR a que regule, sino le han dicho así: aprobemos esto, que el Banco Central de Reserva se encargue de regular la tasa de interés. De taquitos se lo han derivado el problema, ¿no?, al Banco Central. Porque el Banco Central también decía, no se debe regular. Pero no se olviden que también, pues, si bien es cierto, hay un buen equilibrio macroeconómico, de estabilidad macroeconómica, pero siempre están metidos tras de eso los intereses, ¿no?, de grupo. Muy bien. A ver, a ver cuánto más me lleva. Sí. Tengo que tomar examen a mi otro grupo, así que aquí nos quedamos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, pueden hacerlo. Si no, damos por concluido por ahora. Estos minutos lo necesito urgente. ¿Algún comentario, pregunta? Este curso les está enriqueciendo vuestro vocabulario de la teoría económica. Estamos aprendiendo nuevas teorías, nuevos conceptos. Esa es la riqueza de este curso, realmente. Mi propósito siempre ha sido así, retroalimentarlos a la teoría económica, que todavía está muy limitada, ¿no? Entonces, con esto sí se enriquece aún más. Claro que no es fácil, es complicado, eso sí les digo, ¿no? O sea, hay que leer una y otra vez. Por eso yo voy con cierta lentitud, ¿no? Porque yo entiendo que no es fácil, no es fácil. A mí me costó, entonces me pongo en vuestro lugar. ¿Más preguntas, comentarios?